Buenas tardes, bienvenidos a la telecapacitación de Jueves Científico del Instituto Nacional del Niño de San Borja. El día de hoy nos acompaña como ponente la doctora Úrsula Margarita Gutiérrez Samaniego. La doctora es cirujano dentista egresada de la Universidad de San Martín de Porres. Es especialista en odontopediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un magíster en salud pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente labora como odontopediatra en el Hospital Hermilio Valdizán. El tema de hoy es un caso clínico de esclerosis tuberosa, manifestaciones orales. Les hago recordar que el registro de asistencias se estará dando en el chat del Zoom. Ahí se colocará el link para que los médicos residentes puedan registrar su asistencia. Doctora Úrsula, bienvenida y podemos iniciar la telecapacitación. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muy agradecida con la Oficina de Subunidad de Normalización Técnica y Desarrollo de la Docencia del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Mi nombre es Úrsula Margarita Gutiérrez Samaniego, soy especialista odontopediatra en el Hospital Hermilio Valdizán. El día de hoy les voy a hablar de un caso clínico que llegó a nuestra institución. Esclerosis tuberosa, las manifestaciones orales. Decía que la definición de esta esclerosis es un síndrome neurocutáneo, una enfermedad genética que va a afectar a múltiples sistemas del organismo. Es un trastorno de extensión y proliferación celular. El cuadro clínico va a haber manifestaciones que van a ser tumores benignos, los llamados neurofibromas y angiofibromas, tanto en piel, en el sistema nervioso central, en las mucosas y otros órganos. La afección cromosómica se va a dar dada en el brazo largo del cromosoma 9 y 16. La incidencia de esta enfermedad es de 1 a 6.000, 10.000 individuos, ¿ya? La edad de inicio de esta enfermedad se va a dar entre el 0 años hasta la pubertad. ¿Cuáles son los principales órganos afectados? Va a ser el mayor daño, va a ser en la corteza cerebral y en el tejido subcutáneo. En cuanto al diagnóstico, muchas investigaciones ya han acordado, se ha quedado en que se dividen en dos, criterios mayores y los criterios menores. Dentro de los criterios mayores vamos a tener los angiofibromas faciales, que se van a dar en la cara en forma de mariposa. También vamos a encontrar fibromas no traumáticos unguiales, llamados los tumores de Koenig, que se van a encontrar tanto en manos y en pies, ¿ya? Unas manchas hipomelánicas, que deben ser más de 3, una placa de piel de naranja, que es un nebus de tejido conectivo, linfoangiomatosis pulmonar, angiomiolipoma renal. Dentro de los criterios menores vamos a encontrar algunas manifestaciones odontológicas, las cuales van a ser caries dentales múltiples del esmalte, mayores de 3, hipoplasia del esmalte, quistes óseos, fibromas gingivales mayor de 2, lesiones cutáneas en forma de confeti. Asimismo, vamos a encontrar manifestaciones neurológicas. ¿Cuáles son? Epilepsia, trastorno de conducta, TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, autismo, déficit intelectual, ansiedad. Dentro de las manifestaciones pulmonares va a haber un daño pulmonar, una pérdida progresiva de la función pulmonar, hipoxia, neumotórax. Dentro de las manifestaciones renales vamos a tener angiomiolipomas, quistes, tumores. En cardiovasculares va a haber tumores tanto en la pared ventricular y o en el septo interventricular, así como también arritmias. Dentro de las manifestaciones dermatológicas van a haber máculas hipomelanóticas, mechón blanco en cuero cabelludo, angiofibromas en la zona central de la cara, las placas fibrosas en tono rosado en cara y o cuero cabelludo, las placas de chagrin, que son unas lesiones blanquecinas ligeramente elevadas con un aspecto de piel de naranja. Pits dentales, que son unas depresiones irregulares en la superficie tanto de los dientes incisivos y los caninos. Acá les presento el caso clínico. Es una paciente mujer de 20 años de edad, referida por el servicio de psiquiatría por una odontalgia. Dentro de los antecedentes fisiológicos vamos a encontrar, la madre refiere que fue un parto eutóxico sin complicaciones. La madre presentó tifoidea dentro del primer trimestre de gestación. En los antecedentes patológicos tenemos que la paciente fue diagnosticada desde el nacimiento con esclerosis tuberosa.
retardo mental moderado, autismo. A los 3 meses le diagnostican el síndrome de West. Estuvo tratada por tumores en el cerebro, riñón, corazón, en el INEC a partir del 2016. Tenía convulsiones parcial simple que eran tratados en el Mogrovejo. La conducta agresiva desorganizada y la irritabilidad fue tratada acá en el Hospital Hermilio Valdizán. Los medicamentos que estaba tomando en ese momento era la iamotrigina de 50 miligramos, vía oral, 4 en la mañana, 4 en la noche, la oscarbazepina, 600 miligramos, vía oral, 2 en la mañana y 2 en la noche, el topiramato de 50 miligramos, vía oral, 4 en la mañana, 4 en la noche, el haloperidol de 5 miligramos, la risperidona, 2 miligramos, vía oral, mañana y noche, el biperideno, 2 miligramos, vía oral, 1 en la mañana. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de este paciente? Encontramos que en la cara tenía los angiofibromas, ¿no? Ahí ven la flechita, los dos angiofibromas que está mostrando, ¿no? Otras manifestaciones también mostraba las placas de Chagrin, esta placa de piel de naranja en el dorso de la espalda, ¿no? Que son unas zonas elevadas, tono rosado. La tomografía cerebral se van a encontrar calcificaciones en la placa de cerebro. Otras manifestaciones presentaba estos tumores de tiene tanto en manos como en pies, ya en la zona más extrema de los dedos. Las manifestaciones clínicas intraorales en boca, acá vamos a ver las flechitas, cómo se manifestaron estos pits, ¿no? Los hoyos en esmalte, que son depresiones, que se ubican más que nada en los dientes anteriores, ¿no? Así como también se encontró los fibromas en la zona dorsal de la lengua y las hipoplasias del esmalte. También tenemos, en la mayoría de dientes presentaba hipoplasia del esmalte. ¿Cuál fue nuestro plan de tratamiento? Acá en el Hospital Hermilio Valdizán no contamos con lo que es sala de operaciones, pero teníamos la necesidad de atender a este paciente. Es por eso que utilizamos las técnicas de manejo de conducta. Entonces, nuestro plan de tratamiento fue la fase preventiva, realizar un manejo de conducta, ¿no? De diferentes, la técnica de decir, mostrar, hacer, la técnica de acondicionamiento al consultorio. También estuvo una concientización al familiar para el apoyo de la higiene bucal. Estos pacientes no tienen una fuerza motora para cepillarse bien los dientes, entonces es necesario el apoyo del familiar, ¿no? O tutor. Así, realizando la fisioterapia bucal, se le entrega el kit de cepillo, de pasta dental, así como también una asesoría nutricional para enfermedades dentales, la cual nos ayuda a que si el paciente no colabora para la higiene, podemos disminuir en su dieta que tenga alimentos no cariogénicos, ¿no? Para que no incremente el factor de riesgo de caries, ¿no? Dentro de la fase recuperativa hemos realizado el plan que es el desatraje, la profilaxis dental, la aplicación de flúor barniz al 5% por el tema de la hipoplasia de esmalte que tenían la mayoría de dientes, restauraciones con resina fotocurable de materiales de alta tecnología para que nos apoyen, porque tienen que ser tiempos cortos. Estos pacientes no colaboran como más de 20 minutos sentados. Entonces, a ver, si tenemos que succionar el agua, si tenemos que hacer algún procedimiento, tiene que ser con una técnica de 4 a manos. Acá, por ejemplo, en este casito hemos trabajado con mi colega, la doctora Sonia Supo. ¿Y para qué? Para disminuir los tiempos y que el paciente podamos realizarle todos los procedimientos, ¿no? Acá tenemos unas imágenes de cómo empezó, cómo tenía estas lesiones, ya esta hipoplasia ya que había avanzado y ya estaba ocasionando la caries en dentina, ya se ve ahí la dentina, se limpió. Miren cómo el paciente con el manejo de conducta, que pueden ser de 1, 2, hasta 3, 4 sesiones de manejo de conducta, para que pierda la ansiedad, el temor, ¿no? Pudo colaborar y se le pudo realizar, se retiró la zona afectada
y colocamos las restauraciones. Como les mencioné, se utilizaron materiales de última tecnología, por ejemplo, adhesivos de séptima generación, que ya viene justo el primer y el adhesivo en uno, así como también la resina en pasta, la Bullfill, ¿no? La que nos da la ventaja de que una resina lo podemos colocar en 4 milímetros de grosor y va a poder fotocurarse y nos va a dar la misma capacidad de resistencia que otra resina. La fase también recuperativa. Miren cómo el paciente llegó en su primera cita, cómo estaban las encías, estaban totalmente inflamadas, una inflamación generalizada, había restos de comida, pues, porque este paciente no recibía el apoyo del familiar, ¿no? Entonces había pues una dejadez ahí de parte de la familia que no le tomaba mucha importancia a la cavidad bucal. Entonces se hizo esa concientización al familiar, a la madre, que era la que traía al paciente. Se le explicó todo y miren cómo cambió, ¿no? Después de unas citas le tomamos la fotito, ya se las había realizado algunas curaciones, nos faltaban todavía, pero notamos un cambio, ¿no? De todas maneras, la encía iba poco a poco a ir bajando la inflamación y también el uso de un colutorio, ¿no? A veces el paciente no tiene los recursos para tener un colutorio específico para encías, ¿no? Entonces, vemos que al final, casi al final del tratamiento, esta paciente inclusive llegó a tomarse fotos con los operadores, llegó a atenderse, abría la boca, no, es no normal, pero colaboraba, ¿no? Entonces, lo manejamos con manejo de conducta, ¿ya? Al final tuvimos una paciente colaboradora, ojo que estos son tratamientos preventivos y recuperativos, la paciente no ameritaba tratamientos complejos, por ejemplo, como una endodoncia multiradicular o como una exodoncia compleja. O sea, para los tratamientos preventivos y recuperativos nos sirvió el manejo de conducta, ¿no? En cuanto a la discusión, vamos a tener que este paciente cumplía con los requisitos para tener una esclerosis tuberosa. Se presentó en boca, ¿no? En cavidad oral, estas manifestaciones, por ejemplo, coincidiendo con la investigación de Fauquet en el 2018, que decía que las lesiones odontológicas habitualmente encontradas son la hipoplasia del esmalte, los fibromas orales y la hiperplasia gingival. Así como que también López en el 2004 me describe que la ubicación de los fibromas orales se daba más en encía, paladar y lengua, ¿no? En el caso de nuestro paciente fue ubicado en lengua. Así, otra investigación tenemos la de Harutunian en el 2011, en el cual menciona su investigación que se realizó las interconsultas para la atención odontológica, y que estas atenciones deben ser realizadas durante una sedación intravenosa, con anestesia general, así como también debe haber una medicación pre y post, ¿no? Así como también se consideraron las repercusiones que podían darse en otros órganos sobre el plan de tratamiento dental, así como lo menciona la investigación de Espinosa en el 2005. Como les comenté, en nuestra institución no contamos con una anestesia general, optamos por utilizar el manejo de conducta y como les mencioné, los tratamientos tanto preventivos y recuperativos funcionaron, ¿no? No hubo necesidad de derivarlo a un establecimiento que tenga el centro quirúrgico porque no ameritaba tratamientos más complejos. Coincidimos con la investigación de Curie en el 2014, que el uso de fármacos anticonvulsionantes van a jugar un rol importante en la hiperplasia gingival y en el sangrado de encía. Por eso que si es que vemos que algún fármaco que produce más hiperplasia, se le debería mandar la interconsulta con psiquiatría para que el psiquiatra pueda medicar con otro fármaco que produzca menos hiperplasia, ¿no? Por ejemplo, no debería elegirse de preferencia la fenitoína, porque va a ser uno de los fármacos el cual produce más hiperplasia gingival,
¿no? Coincidimos con Macaya y Torra en el 2016, porque va a ser necesaria una participación activa de los familiares o de los tutores durante todo este proceso, así como también en el trabajo en conjunto con las diferentes especialidades, ¿no? Con las otras interconsultas. Así como también con López en el 2003, menciona que la instrucción al familiar del paciente para que le realice una higiene bucal muy intensa y prolija. Y así vamos a disminuir los factores que van a favorecer a las hiperplasias gingivales. En cuanto a las recomendaciones de nuestra experiencia al manejar este paciente de forma ambulatoria en consulta, el protocolo debe ser un manejo interdisciplinario con las diferentes especialidades: obstetricia, pediatra, genética, neurología, nefrología, urología, cardiología, oftalmología, psiquiatría, dermatología, neumología y radiología, ¿no? Entonces, esta enfermedad afecta a varios organismos, es por eso que necesita este manejo interdisciplinario. Bajo nuestra experiencia, funcionó hacer este manejo de conducta. Les comento que mi colega es especialista en pacientes especiales, entonces como que ya tiene esa experiencia en poder manejar a pacientes con retardo mental y que podemos utilizar qué técnicas para que nuestro paciente nos haya colaborado, pero solo para realizar los tratamientos de preventivos y recuperativos. Se debe realizar las revisiones periódicas, ¿no? Mínimo cada 6 meses, a veces si es que nosotros vemos que el paciente puede venir más cada 3, sería bueno, ¿no? Para descartar la hiperplasia, para realizarle otra limpieza, ¿no? Porque estos pacientes no colaboran a veces para cepillarse, entonces va a retener más comidita, va a ocasionarle más sarro, y por ende va a haber una hiperplasia, ¿no? También se recomienda una toma de la radiografía panorámica aproximadamente a los 6, 7 años para descartar algún quiste mandibular y algún apiñamiento, ¿no? Dentario. Muchísimas gracias. Creo que me dije muy bien. Muchas gracias, doctora Úrsula. Tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué anticonvulsivante podría ocasionar menos hiperplasia gingival? A ver, bueno, tenemos varios. Por ejemplo, en este caso de esta paciente estaba usando la oxcarbazepina, ¿no? Entonces, eso es uno de los últimos que han salido, pero también hay casos que pueden usar el ácido valproico, la carbamazepina, y con esos podemos reducir los factores para que no le genere esa hiperplasia. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es: si en el primer nivel de atención nos visita un paciente con ese tipo de alteraciones, ¿cuál es el primer tratamiento o qué podríamos hacer al paciente para ayudar a mejorar, o lo podríamos derivar? Bueno, en primer nivel de atención, el paciente llega, si es que el colega tiene un manejo de conducta, puede llegar a hacerle el examen estomatológico. Entonces, puede ir valorando, ¿no? Si es el paciente de bajo riesgo de caries o alto riesgo de caries. Si es bajo riesgo, yo creo que se puede manejar ambulatoriamente con este manejo de conducta, inclusive le puede ir colocando el flúor barniz ambulatoriamente, le puede estar incentivando o concientizando al familiar para que mejore lo que es la higiene bucal. Y si es que ve también ya, en el caso de si es alto riesgo, ve ya caries muy extensas, dientes fracturados, abscesos, por ahí inflamaciones, ya va a tener que hacer la referencia pues a un nivel 3 con sala de operaciones, porque ya como les mencioné, este casito de la paciente nos llegó a colaborar. Ahora, el manejo de conducta no es que le haga un día y ya.
es trabajoso. O sea, eso hay que marcarlo siempre al paciente, al familiar, ¿no? Porque a veces el familiar viene y a veces le hacemos el manejo de conducta con el cepillo, el espejo, ¿no? La técnica de decir, mostrar, mira, te voy a enseñar, y a veces eso no lo valora el familiar, porque piensa, no le he hecho nada. No es que no le hemos hecho nada, sino que hacer este manejo tiene que ser consecuente. Cada semana el paciente tiene que venir y poco a poco el paciente va a ir perdiendo esa ansiedad, ese temor, porque es algo nuevo, ¿no? Lo que sí también hay que tener en cuenta es muy difícil también cambiar la mentalidad del paciente no colaborador cuando ya ha tenido una experiencia de dolor. Entonces, porque el paciente piensa que le vamos a tocar ese dientecito, es lo que le molesta. Entonces, son varias cositas, pero como le digo, si es que nuestro colega de primer nivel tiene sus técnicas de manejo y ve que es el paciente bajo riesgo, lo puede manejar en consulta, si es que colabora. Si ya hay más tratamientos más complejos, sí es necesario hacer ya la referencia a un nivel 3 con sala de operación, ¿no? Eso hubiera sido, por ejemplo, el actuar de nosotros, ¿no? Si es que fracasaba el manejo de conducta, hubiéramos tenido que derivar a este paciente a una institución con sala de operaciones. Muchas gracias, doctora. Bueno, considerando a estos pacientes, ¿podría haber alguna complicación si es que se tiene que realizar algún manejo quirúrgico en sala de operaciones? Bueno, cuando ya entran a sala de operaciones ya hacen todas las interconsultas, el riesgo quirúrgico. De todas maneras, entrar a sala de operaciones por dientes hay un riesgo, pero previo al ingreso de sala, hay un riesgo quirúrgico con cardiología, con anestesiología, bueno, si es niño, pediatra, si es adulto, medicina, médico. Entonces, de todas maneras, hay un riesgo, sí, pero cuando entras a sala, pues cumples todo con toda esa batería también de exámenes de laboratorio que se le pide, ¿no? Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, en las enfermedades multisistémicas como la esclerosis tuberosa, ¿cuál es la importancia de la evaluación odontológica para el manejo adecuado del paciente? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? En las enfermedades multisistémicas como la esclerosis tuberosa, ¿cuál es la importancia de la evaluación odontológica para el manejo adecuado del paciente? Ya, ¿cuál es la importancia? Ya. A mi parecer sí es importante, y creo que todas las especialidades por las cuales debe pasar este paciente son importantes. En el caso de odontología, sí, porque nosotros, a nivel de cavidad oral, es como que nosotros nos alimentamos por la boca. Entonces, si nuestro paciente presenta caries, presenta inflamaciones, presenta mala higiene, entonces todos los alimentos, por ejemplo, que estamos comiendo, están ingresando por la boca. Entonces, si tenemos una boca sana, estos alimentos ingresan bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay algunas lesiones, hay inflamación, hay absceso, todas esas bacterias, nuestro paciente se lo está comiendo, están dirigiéndose al estómago, ¿no? Entonces, sí es importante la atención odontológica en este paciente para que pueda también desarrollarse con su familia, ¿no? Para que pueda sonreír, para que pueda hablar. O sea, la cavidad bucal sí cumple un rol importante dentro del organismo de una persona. Entonces, sí es necesario estas atenciones. Y ahora, no sé, algunos sabrán que hay un dolor de diente, es un dolor insoportable, ¿no? Entonces, y más aún, si nuestro paciente no nos manifiesta cuál es lo que le duele, entonces estos pacientitos no saben comunicar, me duele acá, no lo va a hacer. Entonces, es lo que el psiquiatra, por ejemplo, en este caso, es lo que más o menos le sacó. Entonces dijo odontalgia, no vamos a mandarlo para que
todos los pacientes, por ejemplo, acá de Balizán deben pasar por odontología. ¿Para qué? Para desfocalizarlos, para que estén mejorando su higiene, porque son pacientes que tienen alguna discapacidad, pues no, retardo mental, autismo, ansiedad, depresión. Entonces, los pacientes hay que levantarles el ánimo para que puedan colaborar con su higiene, ¿no? Y sí es importante, es muy importante. Como les digo, todas las interconsultas que debe pasar este paciente son importantes. Muchas gracias, doctora Úrsula. Bueno, acá tenemos otra pregunta que es, en el caso de que un profesional de la salud haya hecho una iatrogenia usando fenitoína en los pacientes, eh, fármaco que agrava en forma significativa la hiperplasia gingival, eh, ¿cuál sería el manejo en caso de estos pacientes perjudicados por una hiperplasia gingival? Bueno, si sabemos que ya el paciente está tomando esta fenitoína, hacerle interconsulta con psiquiatría para que le modifique la receta, le van a suspender el fármaco, va a optar por utilizar otro. Pues no, el psiquiatra también tiene esa base de conocimiento de qué fármaco produce la hiperplasia. Entonces, una vez que ya se ha cambiado de medicamento, vuelve a nosotros, continuamos con la atención, hay que ver si podemos hacerle cirugía a esa hiperplasia, dependiendo también de la gravedad, ¿no? De la severidad de esa hiperplasia, se le hace la cirugía. Como les digo, hay que ver la colaboración del paciente y ahí se puede mejorar. Si el paciente colabora en consulta ambulatoria o lo mandamos a un nivel especializado. Muchas gracias, doctora Úrsula. No sé si nos podría dar las últimas recomendaciones, ya que en esta ocasión tenemos a nuestros asistentes de diversas especialidades de la salud. A ver, una recomendación que este casito, por ejemplo, está muy relacionado, creo que con todas las profesiones de la salud. Entonces, podemos, cada especialidad puede en su área identificar cuáles son estos signos de estos pacientitos y ahora ya pueden saber el manejo, ¿no? De cómo cuando nos llega este paciente, a dónde lo podemos derivar y cuán importante es cada especialidad, ¿no? En este caso es importante también el tema odontológico. Nosotros pudimos tener este paciente y se pudo trabajar, ¿no? Se pudo hacerle el manejo de conducta, lo cual también nos ayuda porque este paciente llegó y no tenía las posibilidades de irse a otro hospital o a veces sufren pues el rechazo de atenciones en consulta privada, ¿no? En consulta privada a veces no los quieren atender o a veces no cuentan con el presupuesto para irse pues a una clínica grande, ¿no? Entonces, nuestra manera de llegar nos ayuda mucho a nosotros, mucho el manejo de conducta para llegar a estos pacientes. Así como sean niños o adultos, nos ayuda mucho el manejo de conducta. Así que mi recomendación, por ejemplo, a mis colegas de primer nivel pueden llevar cursos de técnicas de manejo de conducta o diplomados para que puedan llegar a estos pacientes. La Oficina de Docencia e Investigación del Instituto Nacional del Niño de San Borja agradece a la doctora Úrsula Margarita Gutiérrez Samaniego por brindarnos este importante tema y también agradecemos a todos nuestros participantes que han estado el día de hoy y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación de Jueves Científico. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.